Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los panelistas Pablo Uribe, abogado, experto en Derecho Administrativo y Derecho Público, a quien saludamos. Buenos días, Pablo. Buenos días, José Alberto, ¿cómo estás? Y buenos días para todos los televidentes que en este momento nos están viendo. Muchas gracias por sintonizar el programa y espero que se queden hasta el final. Está también con nosotros Luis Alfonso Mena, periodista vallecaucano, que ha trabajado en varios medios nacionales y regionales y que últimamente, hasta el año pasado, estuvo vinculado a la cadena Telesur. Él estará con nosotros en esta mañana. Buenos días, Luis Alfonso. Muy buenos días, José Alberto. Gracias por la invitación. Y nos acompaña David Andrade, panelista permanente de nuestro programa. Buenos días, David. Buenos días, José Alberto. Un cordial saludo a Pablo, a Luis Alfonso y a toda la teleaudiencia. Muy bien. Hoy queremos hacer un énfasis especial en un tema, y es el tema Venezuela. Y le hemos pedido a nuestros panelistas invitados que abordemos el tema Venezuela porque con Venezuela nos sucede lo que le pasa a los caleños con el América y a los americanos con el Cali, que son esos temas que se manejan vía pasión. Es decir, a veces pesa muy poco la razón y pesa más la pasión, los odios, los amores, las efervescencias emotivas de cada quien, sea porque quiera o sea porque odie o deteste una u otra fórmula. Pero lo cierto es que Venezuela, por ser un país fronterizo con Colombia, por ser un país que en sus orígenes era parte de la misma matriz bolivariana, por ser un país que en alguna medida los habitantes colombianos que viven en Arauca, los habitantes colombianos que viven en alguna zona de La Guajira y del norte de Santander se confunden con los venezolanos y no saben a momentos si son venezolanos o son colombianos, y lo mismo le pasa a los venezolanos que viven en San Antonio del Táchira y sus alrededores, que no saben en qué momento son venezolanos y en qué momento son colombianos. Pues bien, por esas razones y muchas más, no es un tema que se pueda dejar simplemente al libre albedrío de las pasiones de queriduras o de odios. Entonces estamos buscando hacer una reflexión sobre qué está pasando con Venezuela, hasta dónde el papel que juega Colombia por acción o por omisión sirve, es prudente, es estratégico, o hasta dónde hay intereses también en Colombia, al interior del país, en la clase política y en la clase económica, de desestabilizar a Venezuela o no. Esos son los temas que quiero poner sobre la mesa. El presidente Maduro en las últimas intervenciones ha hablado de que Venezuela está viviendo 5 tipos de guerras. La guerra cibernética, que como su nombre lo indica, es la guerra que se libra vía internet, redes sociales y demás, que en cualquier momento puede colapsar los sistemas de comunicación de una sociedad entera. La guerra psicológica, es decir, es esa guerra que descoloca la orientación, digamos, lo mental de un pueblo, de una sociedad, frente a sus gobernantes o frente a los planteamientos que se tienen de cara al país. Perdón. En tercer lugar, la guerra mediática, la guerra que hacen los medios de comunicación que para nadie es un secreto, no siempre, o mejor, casi nunca son medios realmente independientes desde el punto de vista periodístico, puesto que detrás de los medios generalmente hay grupos económicos de poder. En cuarto lugar, la guerra económica, es decir, la guerra de boicoteos, la guerra de cuotas que comienzan a afectar la economía, porque si hay un paro, por ejemplo, de un sector estratégico, esto puede colapsar la economía. Y por último, la guerra civil,
que es la guerra política, la guerra donde los partidarios del régimen y los opositores al régimen terminan enfrentados a instancias de cabezas políticas que están instigando a uno y otro bando de la población. Esos son los temas sobre la mesa. Quiero pedirle a Luis Alfonso Mena, en su condición de haber sido periodista, reportero y corresponsal de Telesur hasta diciembre pasado, es decir, hasta hace 2 meses largos, que nos dé una primera lectura de qué es lo que pasa en Venezuela hoy y para dónde va Venezuela. Esa es la pregunta concreta. ¿Qué sucede hoy en Venezuela a juicio suyo, periodístico, y para dónde va Venezuela, Luis Alfonso? Bueno, José Alberto, lo primero que tengo que aclarar es que no hablo a nombre de Telesur, hablo como periodista. Estuve en Telesur como jefe de la corresponsalía en Bogotá durante 15 meses, hasta el 31 de diciembre del año anterior, y tuve la oportunidad de ejercer como editor, como copiaeditor, en la sede central del canal durante 3 meses, los últimos 3 meses del año 2013. Afortunadamente, esta permanencia, esta estancia en la sede central del canal en Caracas me permitió ser testigo fáctico de lo que ocurre allí, y puedo dar fe de todo lo que está ocurriendo en materia de ofensiva económica contra la revolución bolivariana. Efectivamente, como dice el presidente Maduro, lo que ha venido desarrollándose en Venezuela es una nueva fase golpista que tiene sus antecedentes en el año 2002, cuando el 11 de abril fue defenestrado el presidente Hugo Chávez Frías por solamente 48 horas y repuesto en el poder por la movilización popular, por aquella movilización de una enorme cantidad de miles y miles de venezolanos que bajaron de los cerros, de los sectores populares, de los barrios, a reponerlo en el poder. Y son esos mismos barrios los que hoy están en absoluta calma. Lo que está ocurriendo en Venezuela, entonces, es una ofensiva de la oligarquía venezolana, que tiene una extensión grandísima en el continente y en el mundo, apoyada por fuerzas externas, entre ellas el uribismo en Colombia, sectores vinculados con la parapolítica, el Partido Republicano de Estados Unidos, el Departamento de Estado, de modo que la burguesía está desarrollando una nueva acción golpista con unas características fascistoides muy preocupantes. Esa nueva ofensiva, que como digo, tuvo sus antecedentes en el año 2002 con el golpe de Estado de abril y luego con el criminal paro petrolero empresarial entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, es decir, ya han pasado 11 años de esa intentona, de esa nueva intentona. Esa oligarquía que desarrolló esa intentona golpista ha vuelto a desarrollar un nuevo intento golpista. Y ese se inició a mediados del año inmediatamente anterior, cuando desató toda una ofensiva económica. Los precios se incrementaron de una manera criminal por parte de la burguesía parasitaria comercial en Venezuela. Se presentaron casos increíbles en los que los comerciantes incrementaban los precios hasta en 1000%. Una nevera llegaba a costar hasta 100.000 bolívares, algo absolutamente inaudito. Pero era parte de un guión muy bien preestablecido para tratar de defenestrar la revolución bolivariana, porque se acercaban las elecciones del 8 de diciembre del año inmediatamente anterior. Esas elecciones, que eran municipales, fueron enfocadas por la oposición, especialmente por el sector más recalcitrante y más reaccionario, más violento de esa oposición, como un plebiscito para deslegitimar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que el 14 de abril del año inmediatamente anterior también había ganado las elecciones por un estrecho margen, pero las había ganado. Y al perder esas elecciones, el 8 de abril, por un amplio margen, el 8 de diciembre, porque en esas elecciones del 8 de diciembre del año pasado, el chavismo recuperó el 1.000.000 de votos que había perdido el 14 de abril del año 2013, al perder esas elecciones, se quedaron sin las armas, sin las herramientas, sin la ardid, sin los argumentos para defenestrar el gobierno. En un caso contrario, en el que el margen hubiera sido muy estrecho, habían cantado, como se dice allá, fraude. De modo que al no poder
derrotar la revolución en esas elecciones municipales y por el contrario la revolución recuperar las fuerzas que ha perdido en las elecciones de abril, iniciaron la segunda fase de la nueva intentona golpista, que es esta, que es una fase absolutamente violenta. Y perdóneme, yo concluyo, José Alberto, sobre Venezuela se han vertido numerosas matrices mentirosas y manipuladoras que infortunadamente los grandes medios de comunicación nuestros, principalmente RCN y Caracol, El Tiempo y El Espectador, El País aquí en el Valle del Cauca y otras y cadenas radiales como RCN y Caracol han desconocido. Allá hay una realidad que estos medios de comunicación de las élites colombianas han desconocido y por el contrario manipulan. Por ejemplo, decir que lo que está en marcha en Venezuela es una rebelión de los estudiantes, nada más parcializado y nada más sesgado. Una mínima parte del estudiantado está movilizado y son estudiantes vinculados a las élites, a la burguesía y la pequeña burguesía venezolana. Decir, por ejemplo, que el gobierno no quiere dialogar, por el contrario, a mediados de la semana pasada el presidente Maduro convocó una conferencia por la paz, incluso asistían empresarios, miembros de Fedecámaras que en el golpe del 2002 estuvieron en contra de la revolución y en esta oportunidad estuvieron en el diálogo. Bien, a Luis Alfonso, ya se despachó Luis Alfonso, ya soltó 4 o 5 grandes disparos con respecto a la defensa de lo que es en este momento el gobierno venezolano. A ver, abogado Pablo Uribe, usted pues no ha estado en Venezuela recientemente, me imagino, pero supongo que a través de sus medios de información tiene detalles. ¿Y cuál es su posición frente a lo que desde Colombia se lee que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, pues primero que todo, al chavismo hay que enseñarle economía, ¿no? Y algunas lecciones que nos dejó Karl Marx hace mucho tiempo, el padre del comunismo. Si no hay propiedad privada, los individuos no tienen incentivos para invertir y producir, porque lo que van a producir y el trabajo que van a invertir y los costos que van a asumir no los van a ver retribuidos en una venta. Entonces, si un empresario privado o público no tiene seguridad de que los frutos de su propiedad y de su trabajo se le van a retribuir, ese empresario no tiene incentivos para invertir ni para trabajar y por lo tanto no va a realizar ningún tipo, valga la redundancia, de trabajo. En la Venezuela chavista, como hemos visto repetidamente, la propiedad privada es vista como un enemigo. En ese sentido, ¿quién va a producir arroz? ¿Quién va a producir papa? ¿Quién va a hacer neveras? Nadie. Como nadie va a hacer ese tipo de cosas, ni de productos, ni siquiera papel higiénico, el número de bienes en el mercado se reduce, pero la cantidad de dinero se mantiene. Por lo tanto, ocurre un hecho económico llamado inflación, que en este momento en Venezuela, según un medio de comunicación inglés llamado The Economist, está en 40.6%. En 400.6. No, 40.6% al año, anual. La inflación en Colombia varía entre el 2% y el 5%, y en Alemania no aumenta del 2%, 40%. Pero además de eso, si no hay nadie dentro de Venezuela que invierta porque no hay propiedad privada en Venezuela, entonces ¿cuál es la opción? Importar. Pero ahí hay un problema, hay control de cambios en Venezuela en este momento. Las personas no pueden comprar libremente ni dólares, ni pesos, ni ningún tipo de cosas. Tiene que estar autorizada por el gobierno venezolano. ¿Qué es lo que pasa? Se reduce la cantidad de dólares en Venezuela, por lo tanto, en el mercado negro te dan más bolívares por dólares. ¿Qué quiere decir eso? Aún mayor inflación. Entonces, si alguien importa una nevera de Estados Unidos, la compró en dólares, ¿sí o no? Y cuando la trae de Estados Unidos a Venezuela, como el dólar está tan caro, ya que hay control de precios, entonces la nevera va a aumentar el precio. Aquí no hay ninguna guerra económica, acá hay errores de gobernanza, acá hay errores de administración pública, acá hay un tipo que no tiene la más mínima idea de economía, administrando los capitales y la propiedad privada de los venezolanos. Y no es porque sea de izquierda, Michelle Bachelet lo hace muy bien en Chile, el mismo Rafael Correa lo hace muy bien en Ecuador. Ellos no han cometido ese tipo de desaciertos porque saben
las consecuencias que tienen a futuro. Y por eso es que ni en Ecuador, ni en Perú, ni en Chile se presentan fenómenos inflacionarios ni de déficits como los que se presentan en Venezuela, porque son gobiernos que, sin importar su condición ideológica, saben administrar un país. Es que, por Dios, en Venezuela, ¿cómo puede haber una inflación del 40.6%? ¿Cómo no puede haber papel higiénico en las tiendas con el barril del petróleo tan alto, siendo que el petróleo es una de las principales fuentes de ingresos del gobierno venezolano? Entonces, aquí no hay una guerra económica, acá hay desaciertos de políticas públicas y gobernantes que no tienen la más mínima idea de economía. Bueno, démosle la palabra a David Andrade para que haga una primera apreciación sobre la situación de Venezuela vista desde Colombia. Bueno, lo primero que debo confesar es que siempre me resisto a creer y alentar digamos, todas teorías conspiratorias que se ciernen frente a los asuntos públicos y económicos, pues que el mundo lo dominan 2 o 3 familias, 2 o 3 empresas, 2 o 3 instituciones. Digamos, me resisto a creer que tanta humanidad, tanto académico, tanto personas que están en posiciones importantes y de mediano nivel, pues permitan y se presten para esas manipulaciones y para esas, digamos, mecanismos donde el Vaticano y toda esa cosa, pero, a pesar de que me resisto a eso, encuentro unos discursos tan bien armados y, digamos, una cosa que suena coherente, ¿cierto? Y aparecen los ovnis y aparecen, digamos, todo un montón de cosas ahí en medio que uno hasta termina diciendo, hombre, pues tocaría aceptarlo. Pero a pesar de eso, yo pienso que en Venezuela, sin digamos, decir que ese sea el mejor mecanismo, pero tampoco diciendo que no sea un resultado natural de la situación que está ocurriendo, yo sí creo que puede haber una clase social, un grupo económico, un grupo poblacional que cada vez es más amplio, que antes era minoritario y ahora cada vez más amplio, no como dice el presidente Maduro, la mitad mayoritaria y la mitad minoritaria, sino que ya se están evidentemente equiparando, precisamente porque los resultados y las situaciones se están dando. Y creo que sí, se le puede llamar conspiración, intentona de golpe, lo que sea, pero es una población que está utilizando los mecanismos que tengan. Si son empresarios, pues evidentemente van a tomar esa decisión, quizás un poco fuera de los principios, pero invitado en un escenario donde digamos ya se ha rebasado cualquier principio, cualquier norma de conducta y se toman medidas desesperadas para intentar imponer sus ideas, imponer sus posiciones. Entonces, no sé la verdad cómo llamarle. Digamos, el oficialismo dice que son golpes de Estado, atentados a las democracias, intentos golpistas, clases, ha querido crear bueno, yo creo que evidentemente debe ser una lucha de clases. Lamentable que a estas alturas, digamos, se promuevan luchas de clases. Me parece que eso puede ser lo más terrible que pueda haber, irreconciliable seguramente. Pero yo creo que para esas guerras, 5 guerras que planteaste ahí, y como dice mi esposa, para pelear se necesitan 2. Y creo que el gobierno venezolano se ha equivocado en, si tiene esas guerras, participar en ellas. Y yo le diría, además tienen cercanías, Gustavo Petro, y quizás ahora que quede vacante podría asesorar muy bien allá, cómo a Gustavo Petro lo han estado atacando, y sus respuestas son, mire los resultados. Ahorita estaba buscando, no me acuerdo bien, pero ayer otro comercial de Bogotá Humana diciendo, hombre, qué bueno eso que está haciendo Gustavo. Y ante todos esos ataques y todas esas guerras, la respuesta es, mire lo que nosotros hacemos, mire lo que nosotros hacemos. Y creo que se han equivocado en, si es cierto que hay esos ataques, responder y pelear
y responder a esos ataques que terminan fortaleciendo las posiciones y evidentemente no han salido victoriosos en esa lucha de confrontación. Yo es lo que veo, no he estado en Venezuela, lo que sí veo es que la gente, los colombianos, los muchos colombianos que viven allá se están devolviendo porque las condiciones son imposibles y lo que uno ve evidentemente en los medios de comunicación es que es una situación insostenible en estos momentos y uno no ve camino de diálogo y de reconciliación. Bueno, yo quiero recordarles a ustedes que en Venezuela hay más de 5 millones de colombianos y que la inmensa mayoría de los colombianos que viven en Venezuela lo hacen arropados por todos los derechos que tienen los demás habitantes nacidos en Venezuela. De modo que lo que tiene que hacer Colombia es, por el contrario, agradecer al pueblo venezolano y especialmente a la Revolución Bolivariana la acogida que le ha dado a semejante migración y a una cantidad enorme de personas que tuvieron que irse para Venezuela porque aquí no había trabajo y estaban siendo perseguidos y afectados por la violencia. Pero yo quiero hacer referencia, José Alberto, a algunas de las matrices que se han planteado aquí. Pablo Uribe decía que había que saber de economía, que el chavismo no sabía de economía. Yo creo, doctor, que hay que estar primero que todo bien informado. Si usted no lo sabe, en Venezuela sí hay propiedad privada y yo tuve oportunidad de palparla paso a paso porque me recorría Caracas todo el tiempo, que no había propiedad privada. Usted dijo que no había propiedad privada. Entonces, propiedad privada sí hay. Por el contrario, lo que hay en Venezuela es una oligarquía envalentonada que todavía tiene mucho poder económico y esa es una de las matrices que maneja la oposición y manejan los fanáticos de la oposición en el plano internacional para tratar de tener argumentos contra la Revolución Bolivariana. Precisamente la gran discusión que hay en este momento, una de las grandes discusiones que hay en este momento en Venezuela, es precisamente la necesidad de profundizar la revolución. En Venezuela no se ha construido el socialismo, en Venezuela todavía existe la propiedad privada, a pesar de que el Estado y la Revolución Bolivariana desarrollaron una política muy importante de atención desde el Estado de frentes estratégicos de la economía. Por ejemplo, aquí no se dice absolutamente nada de cómo en el año 2002 la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA, estaba en poder de la oligarquía. Había 4.000 gerentes para una población de 40.000 trabajadores. Y esos 4.000 gerentes le decretaron un paro al presidente Chávez, se fueron de picnic un fin de semana y creyeron que al regreso el lunes siguiente iba a estar derrocado. Por el contrario, el pueblo venezolano resistió durante toda la Navidad del 2002 ese paro criminal de la oligarquía venezolana y perdieron, fueron derrotados. El presidente Chávez les dijo, vamos al revocatorio, la Constitución bolivariana consagra el revocatorio. Fueron al revocatorio porque fueron vencidos en ese paro petrolero y empresarial patronal. Fueron al revocatorio en el año 2004 y fueron derrotados, como han sido derrotados en 18 de 19 elecciones. Esta es una burguesía que no aprende, que no quiere recoger las lecciones de la democracia que ellos mismos dicen defender. El doctor Uribe dice entonces que no, que es que como no hay propiedad privada, entonces la gente no tiene estímulos. Miren, eso que ocurrió no solamente es criminal, sino que hacía parte de toda una guerra para tratar de generar inconformidad en el pueblo venezolano con el fin de que el gobierno perdiera las elecciones de diciembre del año pasado. ¿Qué hizo el presidente Chávez? Tan pronto resultó ganador el chavismo, que obtuvo la bobadita de 256 alcaldías, de 332 alcaldías que hay en Venezuela, obtuvo el 76,42%. ¿Sabe cuántas? El presidente Maduro. ¿Sabe cuántas alcaldías obtuvo la oposición? Solo 76, es decir, el 22,69% de las alcaldías. ¿Es eso o no es eso poder? Y recibido en las urnas del pueblo, porque allá hablan los votos, habla la población a través de las elecciones. 19 jornadas electorales ha habido en 14 años, 18 de ellas han sido ganadas por el chavismo, han sido ganadas por la Revolución Bolivariana. Tan pronto tuvo estos resultados, el presidente Maduro convocó al diálogo y 15 días después se hizo una reunión muy importante con alcaldes y algunos gobernadores de la oposición en Caracas.
la reunión que relegitimó el poder, relegitimó el gobierno, y después se convocó una más en la que incluso Capriles Radonsky estuvo allí. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Que este sector fascistoide de la extrema derecha, liderado por Leopoldo López, un personaje que encabezó el golpe, que fue uno de los que lideró el golpe en el año 2002, y por María Corina Machado, una señora de la oligarquía más rancia de Venezuela, se atraviesan al diálogo que ya había iniciado el presidente Maduro y desatan esta nueva ofensiva, en la que, repito, se está desarrollando una acción absolutamente violenta contra el pueblo venezolano. Incluso en muchos sectores de la oposición venezolana ya hay malestar, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí nos muestran los señores de RCN y Caracol, que ustedes toman como única fuente, porque acá no nos llega Telesur, acá no nos llegan BTV, acá no nos llegan los medios alternativos, aquí no miramos sino así como el caballo que arrastra la carretilla por un solo lado, en una sola dirección. Lo que nos muestran aquí es que allá los estudiantes, los pocos estudiantes que participan son absolutamente pacíficos, que no hay violencia. Yo les pregunto a mis amables panelistas, a los amables panelistas que nos acompañan en la mañana de hoy, si ellos están de acuerdo con las acciones vandálicas y violentas que están desarrollando allá, de usar bombas molotov, de arrancar los árboles para tirarlos en la vía, de arrancar los semáforos, de destruir los bienes públicos, de destruir los mercal. En Venezuela el gobierno ha desarrollado una política pública de 14.000 mercados populares. De modo que es falso aquello de que no, que hay absoluto desabastecimiento. Yo estuve en Caracas durante 3 meses y había papel higiénico, mientras acá se decía que escaseaba el papel higiénico. Bueno, perdóneme, hay muchas mentiras sobre eso. Un último datico. Miren, hay la actual ofensiva de la oposición se desarrolla fundamentalmente en los municipios regentados por alcaldes de la oposición. En Caracas, los barrios populares están en absoluta calma. Obviamente no van a permitir que los toque la oposición, porque allá es mayoría, infinitamente mayoría, listo, el chavismo y la revolución. Para evitar, Petare, Katia no han bajado. Para evitar que se nos vuelva un monólogo, entonces, a ver, Pablo. Bueno, aquí primero que todo hay que aclarar que el chavismo no tiene argumentos, porque yo hablé de economía y me hablaron de elecciones. O sea que aquí el tema económico no me lo están delegitimando, no están delegitimando que yo estoy diciendo que es falso que hay una guerra económica, porque aquí uno habla de economía y le hablan de elecciones, pues, cosas que son totalmente diferentes. Bueno, aquí vamos a una cosa. Ahí están los argumentos. ¿Qué hacemos? Pero ¿qué hacemos acá si no dejan hablar? Eso es económico, o sea, aquí se está viendo el chavismo, ¿no? Están callando a las personas que hablan desde otro punto de vista. Pero bueno, si es tan cierto que hay una mayoría venezolana y que el poder viene del pueblo y que las elecciones son buenas, entonces ¿por qué no dejan entrar a los observadores internacionales a ver las elecciones internas de Venezuela? Esa pregunta es muy incómoda, ¿no? Porque el señor José Miguel Vivanco, una persona de izquierda, que es abiertamente hostil hacia Álvaro Uribe y la derecha latinoamericana, no puede entrar a Venezuela, porque es el director de Human Rights Watch. ¿Por qué en Venezuela cierran medios de comunicación que no están de acuerdo con el régimen? Porque es que allá no hay ninguna voluntad popular, allá lo que hay es fascistas acabando con el pueblo. Y yo me acuerdo de una reflexión que hizo el señor Héctor Abad Facio Lince, paisa, antiuribista, acérrimo, porque lo ha dicho abiertamente. ¿Qué tal que en Colombia empezaran a haber protestas y Álvaro Uribe fuera presidente y abiertamente insultara a la oposición? Que empezara a cerrar, a callar al señor Daniel Coronel y a arrestarlo y a expulsarlo del país. ¿Qué tal que el líder de esas protestas fuera Gustavo Petro y Álvaro Uribe lo insultara abiertamente y públicamente y lo metiera en la cárcel? ¿Qué tal que Álvaro Uribe atacara abiertamente y violentamente a los estudiantes que apoyaban a Gustavo Petro dentro de la protesta? ¿Que eso no es llamado fascismo? Eso es fascismo. Ahora cambiémoslo. Álvaro Uribe no es Álvaro Uribe, es Nicolás Maduro. Y Gustavo Petro no es Gustavo Petro, es Leopoldo. ¿Que eso no es fascismo también? Claro que es fascismo, solo que cambian los nombres y cambian los partidos. Pero el fascismo son esas personas que en grupo y armadamente atacan a aquellos que piensan diferente a ellos y quieren establecer un punto de vista único en su país.
Si en Venezuela fuera verdad que es que el pueblo apoyara a ese régimen criminal, entonces ¿por qué no dejan entrar a los observadores internacionales a ver qué es lo que está pasando allá? ¿Por qué le tienen prohibido a las ONGs entrar en Venezuela? ¿Por qué están cerrando medios de comunicación? Es que allá no hay libertad de expresión. Pero es que es muy bueno desde la izquierda decir que es que los de derecha se les tienen que callar, y cuando intentan callar a los de la izquierda, ahí sí no. No, señores, un momento. La libertad de expresión es para todos, sin importar lo que digan. Porque en el momento en que el gobierno empiece a decir qué se puede decir y qué no se puede decir, en ese momento se acabó la democracia y se acabó la libertad de expresión. O usted, señor Tejada, haría acá su programa si el señor alcalde Guerrero le dijera: no, venga, usted no puede hablar de la inseguridad, o del mío, o de la corrupción de los guardas de tránsito. ¿Usted cree que eso sería libertad de expresión? Pues claro que no sería libertad de expresión, usted no podría hacer su programa libremente. Pero eso no pasa acá, eso sí pasa allá, porque allá están cerrando medios de comunicación. Y cuando empieza un régimen a atacar criminalmente a aquellos que se le oponen, sin importar sus puntos de vista, en ese momento es cuando las personas empiezan a levantar y dicen que ya no más. Y es lo mismo que está pasando en Ucrania, y es lo mismo que pasó en Egipto. Aquí los señores de Venezuela, el chavismo se quiere quedar allá montado y quiere acabar con la democracia y la economía de mercado. Yo me quiero devolver un poquito a la historia de Colombia, a ver si, primero para bajar la temperatura de los ánimos pro Venezuela y anti Venezuela, no, que es, bueno, antichavismo, pues, para que no me vaya a expresar mal. A mitad del siglo pasado, un militar colombiano, Rojas Pinilla, dio un golpe de Estado y gobernó el país. Y lo gobernó en nombre de la liberación, llamémoslo así, del pueblo respecto a las oligarquías y a las clases dominantes. Y a fe que logró muchos afectos en la población colombiana de esa época. Pero, pasados 3 años, fácilmente se comenzó a deteriorar este régimen militar, civil militar, digámoslo así, en parte instigado el proceso de debilitamiento por las élites dominantes de la época, que fue lo que originó todo ese proceso de negociación con el Partido Liberal y Conservador en medio de pleno conflicto de mitad del siglo pasado, y en parte porque de alguna manera se estaba demostrando, o por lo menos la gente estaba comenzando a sentir, que la promesa inicial con la que había llegado Rojas Pinilla a la primera jefatura del Estado no se estaba logrando cumplir. Yo quiero poner sobre la mesa, ¿será que algo similar es lo que pasa en Venezuela, más allá de si hay o no decisiones equivocadas de política económica, decisiones equivocadas de política internacional? ¿Será que estamos, porque es que no nos olvidemos que Chávez era un militar? Chávez no era un dirigente civil, no era un dirigente de izquierda de Venezuela, no era un político militante, era un militar que un día se rebeló al interior de la fuerza militar y dijo: yo me declaro en rebelión y yo me voy a poner a comandar lo que en su momento él llamó la revolución chavista, que después la contextualizó en lo que hoy conocemos todos como el socialismo del siglo XXI. ¿Será entonces, vuelvo a decir, que estamos frente a un debilitamiento de un modelo que tiene una gran fuerza de liderazgo arriba, nacida en Chávez y ahora seguido por Maduro y todo el grupo de dirigentes que lo acompañan, pero que la base social, la base que recibe el beneficio es una base beneficiaria, más no una base actuante, actora políticamente hablando? Esa pregunta la hago para que ustedes la discutan. Comience usted, don David. Bueno, primero se nos habían quedado algunas cositas ahí, lo de la posición de Colombia hacia Venezuela. Creo que, digamos, los procesos migratorios han sido muy cercanos, pues por la, evidentemente, frontera y relación cercana, pero yo recuerdo cuando, sin estar la revolución bolivariana, pues muchos venezolanos estaban acá en Colombia
porque la situación no era muy buena. Estando en un sistema... Estás hablando de a finales del siglo pasado, en la última década del siglo pasado. Sí, de acuerdo. Cuando todavía Chávez no existía. Exacto, estábamos llenos de venezolanos acá haciendo empresa y produciendo y bueno, y un poquito los venezolanos yo los tengo relacionados mucho como un poco como eran los judíos, ¿no? Que van buscando dónde hay mejores condiciones, y Venezuela estuvo mal cuando no había todavía una revolución bolivariana. Igualmente de Colombia ha ido mucha gente allá y se empiezan a presentar esos flujos. Hoy de España están viniendo gente y no es precisamente porque allá esté un chavista gobernando. Digamos, son las situaciones de los ciclos económicos que son apenas naturales, y evidentemente la política es fundamental en esa dirección de los resultados económicos de los pueblos. Estímulo a la producción local, pues en Estados Unidos hace mucho rato dejó de ser interesante producir, a tal punto que todo lo que se consume en Estados Unidos es producido en la India, en la China, en Singapur, en Taiwán, en México, en Malasia, y sin embargo en Estados Unidos no ha habido un chavismo, ¿no? Yo creo que, digamos, apresurarse y a tomar posiciones digamos, de extremo para analizar esta problemática es muy difícil, y yo sí creo que aquí hay un problema de democracia, de participación política, y creo que ese es el gran problema que hay, digamos, en Venezuela. En Venezuela podemos ver que las instituciones están perdiendo, están siendo permeadas, están siendo manipuladas y manejadas por gobiernos que se quieren posicionar de manera unímoda, digamos, en la posición del gobierno. Igual que ocurrió aquí con la reelección de Álvaro Uribe Vélez, porque todo nuestro aparato institucional estaba arrojado a que cada 4 años debía haber un cambio de presidente, y por eso no podía nombrar todos los miembros del Banco de la República, sino cambiar nada más 2, para que el próximo presidente cambiara otros 2, pero al haber reelección, el presidente de la República tuvo la oportunidad de nombrar todos los miembros de la Junta del Banco de la República suyos, tuvo la oportunidad de cambiar todos los magistrados suyos, entonces se desinstitucionalizó. Creo que eso ha ocurrido, digamos, en Venezuela también. Desde la derecha se desinstitucionaliza, desde la izquierda también. Grave. Y el problema no es de izquierda ni de derecha, el problema es de seres humanos ambiciosos de poder, intransigentes, que quieren imponer sus ideas, sus intereses y sus posiciones. Y en eso sí creo que debemos hablar, y tú lo decías al empezar, de ese pueblo latinoamericano. Somos los mismos, los venezolanos, los colombianos, los costeños, con la gente de las islas del Caribe, somos lo mismo. Y allí están ocurriendo fenómenos sociales que, sin duda, lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que ha ocurrido en Brasil, en otros países, pues estaban demostrando que el modelo económico, social y político que estaba imperando en Latinoamérica no satisfacía las necesidades de la mayoría del pueblo, y sobre todo del pueblo que está en condiciones económicas de inferioridad. Y ahí hay una reacción, unos más agresivos aprovechando esa insatisfacción para tomar un poder omnímodo, y otros, digamos, un poco más prudentes, haciendo procesos de transición mucho más suaves. Sin duda alguna, yo creo que no podemos convertirnos aquí en defensores del modelo neoliberal y toda esa cosa, pero tampoco pasarnos un modelo socialista. Evidentemente hay que hacer procesos de transición concertados, en democracia, respetando las instituciones, para poder construir unas verdaderas condiciones sociales de desarrollo. Bueno, para empezar por tu pregunta, José Alberto, no tiene nada que ver lo que está ocurriendo en Venezuela con el modelo de 1953 en el siglo pasado, cuando las élites, el bipartidismo liberal conservador aquí pactó que Rojas Pinilla llegara al poder, una dictadura blanda, para que le pusiera supuestamente fin a la confrontación entre los dos partidos tradicionales. Ese fue el pacto, que ha sido muy estudiado, que hubo un consenso allí en la cúpula de la oligarquía colombiana liberal conservadora para, a través de un golpe militar programado, una dictadura blanda,
como se le denominó a la de Rojas Pinilla, frenar el desangre que padecía el país desde los gobiernos de la hegemonía conservadora y la confrontación con el liberalismo. Ese pacto no le funcionó a la élite colombiana y tuvieron que defenestrar a Rojas Pinilla en el 57 y hacer un nuevo pacto. Lo hicieron en Sitges, en España, y crearon el famoso Frente Nacional. 16 años entre el 58 y el 74 en el que se turnaron en el poder. 4 años para los conservadores, 4 años para los liberales, 4 años para los conservadores, 4 para los liberales. ¿Y qué originó eso? Más exclusión, más discriminación, más abuso de poder. Como lo analiza el profesor César Augusto Ayala Diago en un texto sobre el poder de los medios de comunicación y especialmente el del periódico El Tiempo en esa época. De modo que no tiene nada que ver. Esos fueron pactos, fíjese usted, los 2 pactos seguidos de la alta burguesía colombiana aliada con el latifundismo para tratar de frenar la confrontación interna. Porque nuestra historia ha sido de confrontación, de guerras civiles, y nos mantenemos pendientes de los vecinos y no vemos lo que está ocurriendo en nuestro propio país. Pero mire, José Alberto, lo que está ocurriendo en Venezuela es la defensa de la mayoría de la población de logros palpables. En los últimos 3 años, el gobierno bolivariano le ha entregado más de 600.000 viviendas a las personas más pobres del país, en la Gran Misión Vivienda. 2.600.000 estudiantes universitarios tiene este país, con apenas 30 millones de habitantes. Es la 5ª matrícula universitaria en el mundo, la 5ª matrícula universitaria. En esta revolución hay 64 universidades, muchas de ellas creadas por la misma revolución. El acceso a la educación es gratuito en la educación pública, incluso en la universitaria. De modo que cuando a nosotros nos hablan de que los estudiantes están en las calles, nos meten una gran matriz de mentira, porque la inmensa mayoría de los estudiantes no están involucrados en eso. Y yo les hice una pregunta a ustedes, no me la respondieron. ¿Ustedes están de acuerdo con esos actos de violencia criminal? ¿Están de acuerdo, por ejemplo, con la acción que están desarrollando los opositores allá de poner guayas, alambradas en las avenidas, en las calles, para que cuando pasen los motorizados del chavismo se caigan allí? Eso ha ocasionado la muerte ya de 3 personas. 3 personas han perecido por la colocación de esas guayas. Si me permite, se me quedó eso. Vuelvo a insistir lo que mi esposa planteaba, que para pelear se necesitan 2. No dudo que eso está mal hecho, tanto de la ciudadanía, como tampoco dudo que es producto o reacción de uno o el otro. ¿Quién empiece primero? Eso ya termina siendo ridículo cuando uno termina viendo estas situaciones. Yo creo que eso se desata porque es que hay 2 que quieren pelear. Y después de toda esta locura van a ver. Yo por eso critico mucho cuando los muchachos de Univalle van a salir a hacer alguna protesta, o cuando los muchachos de las barras bravas van para el estadio y le colocan unos muchachos, otros muchachos también, pobres también, uniformados de negro y toda esa cosa ahí enfrente. Eso es una invitación a que se den garrote. Entonces van a decir, fueron los de la barra, fueron los de Univalle los que empezaron, pero la agresión de colocar otros muchachos ahí de negro y con cascos y vainas también es una agresión. Entonces yo creo que evidentemente deplorable lo que está ocurriendo en Venezuela, y eso es culpa de los 2 bandos, es culpa de los estímulos. Interpelación para que continúes. Pues primero que todo... Interpelación, sí, doctor Pablo. Claro, que dijo el compañero panelista antes, que dijo que en Estados Unidos ya no se producía nada. Estados Unidos el año pasado exportó 1.55 trillones de dólares. Es el segundo exportador en el mundo. Yo creo que antes de llegar a ese tipo de afirmaciones hay que investigar un poco, porque en Estados Unidos se produce... Pablo, le repito lo que usted dijo ahora. Un momento. Le repito, no coloque en boca mía lo que yo he dicho. He dicho, no hay producción industrial. Obvio, Estados Unidos protege unos sectores productivos específicos terminemos, que los subsidian. Claro, y es una economía grande. En Estados Unidos ya todo lo que se consume concreto, es de China, ¿cuál es tu interpelación a lo que viene diciendo? No, bueno, aplica lo que dices. Con lo que dijo el compañero, sí estoy muy de acuerdo. El tema de Rojas Pinilla no se compara para nada con el de Chávez. Para nada. A Rojas Pinilla, es cierto, lo pusieron los liberales y algunos conservadores, porque el presidente de la época era Laureano Gómez, o sea que no todos los conservadores estaban a favor con Rojas Pinilla. Primero que todo, Chávez, y hay que decir la verdad, fue elegido democráticamente, la primera vez. Y la segunda también.
La segunda, de ahí para adelante no más. En mi opinión, el fraude ha sido demasiado alto como para decirlo y no hay información suficiente como para decir sí o no, porque como lo dije, las ONG observadoras no pueden entrar a Venezuela. Bueno, continúe, Luis Alfonso. Sí, para responderle al doctor Uribe, reconocido por Jimmy Carter, que no es ningún bolivariano ni ningún socialista, el sistema electoral venezolano es uno de los mejores sistemas electorales del mundo porque, entre otras cosas, está absolutamente sistematizado. Yo tuve oportunidad de observar cómo funciona ese sistema allá y el celo que tiene el gobierno para mantenerlo al margen de cualquier posibilidad de manipulación, porque así como puede manipularlo el sector estatal, lo puede manipular también el sector privado, la oposición. Todos sabemos el enorme poder que tiene Estados Unidos y muchos de los sistemas de la computación tienen que ver con centrales estadounidenses. De modo que esa es otra de las matrices realmente mentirosas, falsas de la oposición en el mundo contra la revolución bolivariana. Pero yo quería hacer alusión a algunos aspectos de la socioeconomía venezolana que está defendiendo el pueblo venezolano. El 64% de la renta petrolera se destina a obras y políticas públicas de carácter social, a apoyar la universidad, a apoyar la vivienda, a apoyar la asistencia a los menores de edad, a los infantes, a apoyar el desarrollo de la infraestructura en el país. Mire, en Caracas tuve la oportunidad de ver cómo la revolución reconstruyó todo el centro histórico de Caracas, que era un muladar. Las principales avenidas, las principales plazas, las principales calles han sido reconstruidas. Da enorme placer circular por ellas, ver cómo esa renta petrolera también sirve para el enorme aporte a la cultura, a los teatros, a la danza, a la música, al arte en general. De modo que, por favor, yo sí llamo a que investiguemos más, a que procuremos ser un poquito veraces, a que no le hagamos el juego a la propaganda, porque todo lo que se difunde, se vierte sobre la población es propaganda realmente. Yo siempre he llamado, para terminar, siempre he llamado a investigar, no a que se hagan propaganda del chavismo, pero por lo menos a que investiguen, a que escudriñen en la realidad. Tome un poquito de tinto y abrimos otra ventana. La ventana que quiero abrir en estos últimos minutos de programa es la siguiente. La revista Semana de hace 8 días, en su portada dijo: la revolución bolivariana, a partir de los actos que están ocurriendo en Venezuela, o ya no tiene reversa o termina. En síntesis, ese era el argumento de Semana. Lo que está ocurriendo en Venezuela hoy daba para que se acentuara la revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI, o para que cesara este intento de modelo económico, social y político y volvieran, digámoslo, las aguas a sus cauces anteriores. Y hay una hipótesis que algunos medios han comenzado a barajar, y yo quiero para que ustedes comenten sobre este tema en los últimos minutos. La hipótesis de que Diosdado Cabello, que es el presidente del Congreso de Venezuela, esté detrás de la instigación de estas movilizaciones contra el propio régimen, buscando la caída de Maduro para él entronizarse en el poder. Generaría una dictadura dura, ya no una dictadura blanda, como hacía referencia Luis Alfonso a la dictadura de Rojas Pinilla. ¿No? Sí, correcto. El sistema es democrático. No estamos hablando de que en este momento en Venezuela haya dictadura. Estoy diciendo que si llega Diosdado Cabello, las hipótesis es que entraría una dictadura dura en Venezuela. Coméntenlo, por favor. Hasta allá no sé. Yo no conozco cuáles son las intenciones del señor Cabello, ni cómo es el tejemaneje de la política interna bolivariana. Pero yo sí quiero decir algo. A mí me parece que la carátula de Semana es apresurada. Tampoco es que se tenga que acabar para siempre con el chavismo. Pero hombre, dejen transmitir a NTN, dejen transmitir a CNN, dejen que los periódicos puedan importar papel para poder sacar sus ediciones diarias. Dejen que la oposición pueda participar. Es que en Venezuela puede que se celebren elecciones, pero ¿qué tanto fraude hay? No sabemos, porque es que allá no puede entrar ningún extranjero de observador neutral para ver si se hace fraude o no. Y es un hecho.
Verás, en Venezuela en las elecciones no pueden entrar observadores internacionales, algo que en cualquier democracia sana del mundo se permite. Perdón, solo una pregunta para usted, por su afirmación. ¿Usted considera lógico y factible que un país o un gobierno que ha permitido 19 elecciones en 18 años, 14 años, haya logrado fraude tras fraude mimetizarse? Venga, yo le digo le respondo con un ejemplo. Adolfo Hitler fue elegido democráticamente. ¿Usted cree que él no fue un dictador? Una vez. ¿Usted cree que él no fue un dictador? Es que esa no es la pregunta. Ahí va la cosa. No, la pregunta es... No, un momento. Es que la pregunta que yo hago y la pregunta es sí. Perdóneme, la pregunta estoy de es... acuerdo. Sí, creo 19 elecciones sí, en 14 sí. años. ¿Es posible alterarlas todas de manera Claro, impune? porque ¿cómo no? ¿Es que acaso hacer fraude es difícil? Si uno controla todas las ramas del poder público. Porque no, un momento. Él habla 15 minutos seguidos. Yo también puedo hablar todo lo que pueda sin que me interrumpan. Ahora, claro que se puede manipular. Si es que el chavismo controla todas las ramas del poder público. Es que una democracia no solo son elecciones. Una democracia es control de poderes, pesos y contrapesos, oposición en cargos relevantes, una rama judicial independiente, libertad de expresión. En Venezuela no hay libertad de expresión, es que no existe, están cerrando los medios de comunicación. Y le vuelvo a repetir, ¿usted permitiría que el alcalde Rodrigo Guerrero, al cual usted no es de sus afectos, le dijera a usted... Eso lo está diciendo usted, momento, no yo. Le dijera a usted, no, es que usted no puede hablar de los guardas de tránsito, ni del mío, ni de determinadas cosas. Usted no puede transmitirme eso. Yo no se lo permito. ¿Usted cree que eso es libertad de expresión? Claro que no es libertad de expresión. La democracia no solo son elecciones, la democracia tiene muchos otros elementos. Y ese error tan común de decir que elecciones son democracia son lo que permitió que personas como Hitler se subieran al poder y causaran las cosas que causaron. O sea que aquí no engañemos a la comunidad internacional diciendo que con elecciones hay democracia si ni siquiera permiten que las ONG de derechos humanos observen esas elecciones. Su opinión, porque estamos terminando ya el programa. Sí, creo que ese es el riesgo fundamental que hay. Yo lo digo, aquí en Colombia la democracia es precaria también. No podemos venir a pontificar nosotros acá. No porque haya fraude. Digamos, eso habrá ya que demostrarlo en Venezuela. Hay fraude con no, ahí es la manipulación de la pobreza y de las necesidades de la gente para obtener réditos políticos. Se llamaría un fraude blando, lo que hacemos nosotros aquí. Seguro los fraude blando. Y en Colombia ocurre, y lo hace la derecha, y lo hace la izquierda, y lo hacen los paramilitares y los guerrilleros. En Venezuela no dudo que ese fenómeno también esté ocurriendo y no dudo que el gobierno, con todo su aparato institucional, económico y con los dineros, pues en esas elecciones evidentemente garantiza el respaldo popular. Garantiza la mermelada. Claro, sin duda alguna. Igual la mermelada que han llamado jocosamente acá el clientelismo es allá y es un fenómeno que ocurre en toda la teoría. El votante medio definitivamente no funciona, sobre todo en economías deficientes, precarias, donde hay pobreza, y digamos ese tema hay que verlo. Yo coincido que elecciones no necesariamente representan una democracia, y creo que ese es el reto no solo de Venezuela, sino de toda América Latina, incluido Colombia. Nosotros tenemos aquí una estabilidad de senadores de por vida y vitalicios. Eso no es un indicio de que evidentemente la democracia no funciona de manera... Pero perdóname un segundito. Y finalmente yo quiero invitar, que quizás eso es lo que pasa en Venezuela, que uno puede opinar y puede tener opiniones diferentes con las personas, pero no puede ser atrevido. Y eso es lo que pasa definitivamente cuando no hay posibilidad de tener un diálogo, de comprender las diferencias y pasar a abusar, tocar terrenos y fibras donde no deben hacer, y ahí es donde se generan problemas irreconciliables. Bueno, última intervención, mi querido Luis Alfonso. Bueno, no, yo como queda tan poco tiempo, sí quiero invitarlos a que se acerquen a 2 blogs que tengo de opinión y de información alternativa, que es donde procuramos difundir la verdad sobre lo que está ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela. Uno es Paréntesis, se puede hacer por Paréntesis Cali, que es la extensión virtual del periódico en físico Paréntesis, un periódico alternativo que usted sabe que Impulso
desde las universidades de Cali, y el otro se llama Periodismo Libre. Son 2 blogs en los que vierto el análisis y la información sobre lo que está ocurriendo realmente en la República Bolivariana de Venezuela, para evitar tanta desinformación, tanta propaganda y tanta mentira. Y yo no puedo dejar de hacerle una pregunta a usted. Y lo segundo, yo llamo a los queridos panelistas y a la ciudadanía en general a que se informe, porque no podemos seguir apareciendo como analistas cuando lo que vertimos es desinformación y propaganda, asuntos y posiciones predeterminadas por la propaganda de los medios tradicionales. Luis Alfonso. Mire, yo le cuento una cosa, querido José Alberto. Yo estuve en Caracas y qué pena tenerlo que repetir, pues es que yo lo viví. En Caracas, ¿sabe cuántos periódicos circulan diariamente? Más de 10 periódicos, y solo 2 son del chavismo, solo 2. Hay emisoras por cantidades y la inmensa mayoría son antichavistas en AM y FM. Yo todos los días escuchaba esas emisoras. Los canales de televisión, muchos de ellos siguen siendo o estando en poder de la burguesía. La burguesía sigue teniendo poder económico. ¿Qué es lo que hay allá? Una gran lucha, sí, de clases, porque las revoluciones traen eso, y la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética no acabó con la lucha de clases, porque el capitalismo es desalmado y sigue atacando y oprimiendo a amplios sectores de la población mundial, y por eso habrá lucha de clases. Bueno, y lo que está en escena en este momento en Venezuela es la lucha de su pueblo por no dejarse quitar las grandes conquistas de la revolución. Usted es periodista. Aquí, para quienes no sepan que Luis Alfonso es periodista, parece un defensor así acérrimo, bravo, enérgico, beligerante del chavismo. La pregunta que le hago a usted desde la ciudadanía, tomándome la vocería de esa ciudadanía hipotética que nos escucha y nos ve, ¿hasta dónde el lindero de su objetividad periodística, o sea, yo llamemos neutralidad, su distancia periodística con el apasionamiento de la defensa del régimen chavista? Bueno, yo en primer lugar no hablaría de régimen, porque esa ha sido una categoría que ha sido desvirtuada. Bueno, del gobierno venezolano. Entonces, ahora cuando se quiere desacreditar un gobierno le decimos el régimen. Entonces eso ya tiene su carga negativa. No, mire, los periodistas no somos robots. Los periodistas somos seres pensantes y asumimos posiciones. Pues el periódico El Tiempo históricamente no ha asumido una posición editorial y no ha puesto gobiernos a lo largo de la historia de nuestro país. El periodismo en Colombia, ¿cómo nació en el siglo antepasado, en el siglo XIX? Era un periodismo esencialmente de opinión. El nacimiento del periodismo colombiano fue fundamentalmente para controvertir en el escenario de las ideas políticas. De modo que no nos engañemos, la objetividad no existe, la objetividad está en no existe la asepsia. ¿Qué es lo que existe? La veracidad, que es el camino, la búsqueda de la verdad. Entonces, y en ese camino estoy yo, fijando mis posiciones, pero procurando ser veraz. Nosotros tenemos derecho a una interpelación, pero porque rapidita, nos dijeron que nos informamos antes de hablar, 30 segundos. Que estamos haciendo propaganda, pero aquí el que se puso a citar cifras de programas de gobierno, claro, como si fuera una persona del gobierno, no, como si fuera Chávez en un programa de para esos, poder ser veraz, compañero. O sea que aquí el que está... Porque usted pidió cifras económicas. Está diciendo propaganda política y defendiendo un gobierno es otro, no nosotros. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se acabó. Este programa es apenas un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información, por conocer más, en este caso del fenómeno que significa la realidad política, económica y social de Venezuela. Dije al principio de este programa, el tema Venezuela en Colombia se convirtió en un tema de hinchada, en un tema de odios y de amores. O amamos el chavismo y amamos el gobierno venezolano y todo lo que significa, o odiamos sin argumentos al chavismo y al gobierno venezolano y todo lo que significa. Hay que tomar distancia suficiente para mirar en perspectiva lo que está ocurriendo. Y no olvidemos que esto no es simplemente una mirada desde el balcón, porque lo que pasa en Venezuela, para bien o para mal, afecta a Colombia. Y afecta a Colombia, por ejemplo, en cosas tan elementales como en el intercambio económico que tenemos de bienes y servicios. Para nadie debe ser un secreto que el Valle del Cauca tiene 3 socios comerciales internacionales. En su orden, el primero, Estados Unidos. Segundo, Venezuela. Y tercero, Ecuador. El Valle del Cauca, no hablo de Colombia. Así que lo que pase en Venezuela afecta en primera instancia la dinámica económica de esta región en la que estamos nosotros. Y por lo tanto es importante que nos documentemos.
que nos acerquemos lo más próximo posible a la realidad de los hechos y que no vaya a ocurrir que en Venezuela, yo no he estado en Venezuela, no puedo afirmar con rotundidad si es así o no es así, pero mi sospecha personal, ciudadana y periodística es que Venezuela está siendo entrampada desde el exterior por la presión mediática que nos manda una información sesgada y desde el interior por la aplanadora del poder, y en eso coincido con Pablo, porque lamentablemente con el discurso de defender lo bueno de mi gobierno o de mi propuesta, termino aplanando cualquier voz disonante y cualquier infraestructura institucional que le garantice al mismo pueblo que digo defender la posibilidad de que hayan disensos y no solo consensos. Es importante que esto lo tengamos en cuenta, porque la democracia se defiende si defendemos la democracia de las ideas, y la democracia de las ideas es la posibilidad de estar de acuerdo o estar en desacuerdo. Buenos días. Muy bien, señores, estuvo calientico. Estás